Hola guripas, hoy os traigo una de las armas más influyentes y relevantes de la Guerra Fría. Puede afirmarse que estamos ante el equivalente occidental del Kalashnikov, ya que sumando todas sus variantes locales, fue usado por más de 90 ejércitos del mundo. No por nada este fusil fue apodado como el brazo derecho del mundo libre. Estamos hablando, por supuesto, del FN FAL. Bueno, más que FAL, hoy me centraré en su versión británica, que cuenta con algunas diferencias. Os las iré señalando a lo largo de este análisis. Un análisis, por cierto, que será a través de una réplica de Airsoft de la marca Ares. Pero bueno, antes de entrar en detalle, un poco de contexto. Estamos en el año 1954, en plena Guerra Fría. Los países de la OTAN están buscando adoptar un fusil automático común para todos sus ejércitos. Y para eso el primer paso era ponerse de acuerdo en un calibre universal. Y por presiones de los Estados Unidos, el cartucho finalmente elegido fue el 7,62 x 51 mm. Básicamente estamos ante el calibre 30-06 estadounidense de la Segunda Guerra Mundial, pero con una vaina 12 mm más corta. De hecho, el calibre de esta bala es el mismo, ya que 0,3 pulgadas equivale a 7,62 mm. Y como siempre, toda la munición que os muestro en el canal está debidamente inutilizada. En cuanto a la adopción de un fusil universal, todas las miradas estaban puestas en un prototipo que la famosa empresa belga FN venía desarrollando desde el año 1946. En este noticiero de 1954 vemos la presentación del FAL al gran público, aunque no se trata aún del modelo definitivo. En todo caso, la elección del nuevo cartucho lo cambió todo. Y es que el plan original era crear un fusil de asalto, pero la nueva munición seguía siendo demasiado potente como para poder disparar desde el hombro en modo automático. Así que el diseño se reconvirtió en un fusil de combate. Y nació el FAL, siglas en francés para Fusil Automático Ligero. Y aunque al final no se convirtió en el fusil universal de toda la OTAN, el FAL fue adoptado por numerosos ejércitos. A grandes rasgos, el fusil FAL se divide en dos variantes principales, el de patrón métrico y el de patrón en pulgadas. Y es que los países de la Commonwealth lo adoptaron a su sistema de medidas, y en el caso británico, desde 1957 lo fabricarían localmente con ciertas modificaciones bajo la denominación de L1A1 o las siglas SLR por Self-Loading Rifle, en referencia a que la recarga es automática, a diferencia del hasta ese momento reglamentario fusil de cerrojo. Ahora, si os parece, paso a contaros las características del arma y aprovecharé para contaros las diferencias más importantes con la versión métrica del FAL. Lo primero, deciros que este fusil está alimentado mediante un cargador recto de 20 cartuchos y está accionado por gas, porque el guardamanos oculta dos tubos en su interior. En la parte inferior el cañón y encima se encuentra el tubo de aprovechamiento de gases. Aprovecho esta película de instrucción británica para contaros cómo funciona la recarga automática del arma. El ciclo de disparo se inicia, como ya sabréis, accionando la manilla del cerrojo, que acciona el martillo interno y al volver hacia adelante arrastra un primer cartucho a la recámara. Pues tras cada disparo, parte de los gases generados se reconducen a través de un pequeño conducto hacia el tubo superior, donde empuja un pistón que hace mover el conjunto del cerrojo hacia atrás. Por un lado, expulsa la vaina vacía y por otro vuelve a accionar el martillo. Por último, cuando el muelle recuperador empuja el cerrojo de nuevo hacia adelante, el cerrojo arrastra un siguiente cartucho a la recámara, dejando el arma lista para el siguiente disparo. Pues para controlar la cantidad de gas necesario, el fusil cuenta con un regulador con hasta 11 posiciones, 7 en el FAL métrico, creo. De todas formas, cualquier exceso de gases escapa por este pequeño orificio. De hecho, el regulador funciona precisamente ajustando el tamaño de esta salida. Cuanto más abierto, menos gas llegará al pistón y más probable que el arma se encasquille, es decir, que no sea capaz de expulsar la vaina vacía. Y este regulador es necesario porque las condiciones pueden variar por factores como el estado del arma o sobre todo de la munición empleada. Además, girando esta pieza puede cerrarse completamente el conducto de gases. Por cierto, esta muesca nos indica que está abierto. Lo de cerrarlo es necesario cuando se usa el fusil como lanzagranadas, porque ahí se requiere aprovechar todo el gas de la munición de fogueo para poder lanzar el proyectil. Como curiosidad, si dejásemos cerrado el conducto de gases mientras disparamos el fusil de forma normal, pues pegaría un retroceso muchísimo mayor. Y bueno, está claro que lo suyo sería ver todo esto que os cuento con el arma en acción. Sois muchos los que me preguntáis que por qué no hago reviews con armas originales. Por supuesto que me encantaría tener un L1A1 o todavía más, un FN FAL original, ni que fuera tan fácil. Lo que sí que puedo es documentarme y luego contároslo a través de réplicas de cualquier tipo. Por ejemplo, ¿sabíais que la gran diferencia entre el fusil británico y el FAL original es que el L1A1 era solo semiautomático?
Es decir, que entre cada disparo hay que levantar el dedo del gatillo. Podéis comprobarlo viendo el selector de tiro de esta arma. Como veis, cuenta con solo dos posiciones. Hacia arriba el modo seguro, marcado con una S por safe en inglés, y hacia abajo tiro semiautomático, marcado con una R por repetition. Lo curioso es que el fusil británico conservó la tercera muesca para fuego automático, pero la forma de esta pieza impide llevarlo a esa posición. En el caso de la réplica de Ares, abriendo el recibidor, podemos llevar la palanca a esta posición y disparar en full auto. Pero que os quede claro que en un L1A1 real, aunque se hiciese esto, no funcionaría, ya que internamente no cuenta con el mecanismo necesario para el modo automático. Por cierto, esta palanca, como veis en un arma real, sirve para desmontar el fusil, que se abre a modo de bisagra, permitiendo extraer fácilmente el bloque del cerrojo, lo que facilita mucho su limpieza. Aunque muchas de las piezas son en general compatibles entre el FAL y el L1A1, hay una que no lo es, o mejor dicho sí, pero en una sola dirección. Bueno, me explico. Me estoy refiriendo al cargador. En este caso, a esta réplica del cargador del L1A1 le falta una pieza, un refuerzo que en un ejemplar original estaría a esta altura, y que es mucho más discreta en el caso del FAL. Esto hace que los cargadores del FAL sean compatibles con los del L1A1, pero no al revés. Es decir, que los del fusil británico no entrarían en el fusil métrico por culpa de esta pieza que os comento. Y bueno, un punto a favor del fusil británico es precisamente que el botón de extracción es más práctico, ya que es más grande, o mejor dicho, está mejor situado. También cambia la palanca de accionamiento del cerrojo, que en el L1A1 es plegable. Y no solo eso, tras tirar de ella, vuelve automáticamente a su posición inicial. Bueno, en esta réplica igual no, pero en un fusil real sí. Una pieza más práctica al tener un tamaño más reducido que la palanca del FAL métrico, que sería así. Otro cambio relacionado con la palanca y al que no le encuentro ningún sentido es que, a diferencia del FAL, en el caso del L1A1, tras agotar el último cartucho, el cerrojo no permanece abierto. Me estoy refiriendo al cerrojo, porque la palanca esta permanece siempre en su posición más adelantada. Pues eso, que cuando se acaba toda la munición, en el caso del L1A1 hay que volver a abrir el mecanismo, bien sea después de cambiar el cargador o incluso antes, llevando la manilla a un retenedor que hay aquí y que bueno, que hubiera sido lo mismo que si se hubiese conservado la configuración original del FAL métrico. Hay que destacar que todas estas modificaciones del L1A1 ya estaban presentes en el FAL adoptado por el ejército canadiense bajo la denominación C1. Y es que los canadienses fueron los primeros en probar seriamente el fusil en 1954 y lo customizaron a su gusto. Como veis, cuenta con muchas piezas en madera, ya que al inicio todos los FAL venían así, con la culata, pistolete, guardamanos y asa de transporte en madera. No he encontrado el año, pero hacia mediados o finales de los años 60, la madera fue sustituida por un material sintético mezcla de fibra de vidrio y nylon llamada Maranil, con una característica textura rugosa. Y el asa de transporte se mejoró en ergonomía. Aunque antes decía que el L1A1 se basó en el fusil canadiense, hay una configuración que los británicos conservaron tal cual a la versión belga. Me estoy refiriendo al sistema de puntería. El punto de mira conserva estas orejeras características y el alza trasera es idéntica al del FAL, solo que en este caso las marcas están en yardas en lugar de metros. En ambas versiones, la elevación se ajusta llevando esta pieza atrás o adelante, y la deriva, es decir, la horizontal, mediante estos tornillos. Lo que sí, un cambio presente en todos los FAL de la Commonwealth es la incorporación de este apagallamas o supresor de boca, que más tarde incorporarían todos los FAL métricos. Por una parte, esto ayuda a reducir el retroceso del arma y por otra hace que su fogonazo sea menos visible, lo que es útil especialmente durante la noche. Eso sí, a costa de que el arma sea un poco más larga. Pues este Guripas es el repaso del L1A1, una arma que por lo demás es mecánicamente idéntica al resto de fusiles FAL, salvo detalles más bien visuales, como son el tipo de guardamanos, apagallamas, el sistema de punto de mira, el asa de transporte. Incluso existen versiones con culata plegable. Unas configuraciones que fueron evolucionando a lo largo de los años y también según el fabricante, ya que el FAL fue producido bajo licencia por una quincena de países. Además, existía una versión full auto con cañón pesado y bípode integrado, pensada como arma de apoyo. Una idea desechada por el ejército británico por la imposibilidad de intercambiar el cañón, y en su lugar siguieron utilizando la ametralladora Bren de la Segunda Guerra Mundial, pero recalibrada al nuevo cartucho OTAN. Finalmente, tras 30 años de servicio, desde 1985, el L1A1 empezó a ser reemplazado por el nuevo L85A1. Pero eso, Guripas, ya es otra historia.
Para quienes os hayáis quedado con ganas de más, estoy pensando en hacer un segundo vídeo repasando todas las variantes nacionales del FAL, que no son pocas. ¿Qué me decís? Os leo en comentarios. Como siempre, os espero en el próximo vídeo y rompan filas.